Bienvenidos nuevamente a todos, gracia y paz. A los que nos están visitando por primera vez, como decía Luisito, que aquí tengan palabra de Dios y puedan sentirse como en casa, especialmente. Vamos a ver nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 7, es el texto en el que vamos a estar meditando el día de hoy. Hermosura que permanece, cónyuges centrados en Cristo, y es la idea que hoy queremos marcar en nosotros como iglesia, como creyentes del Señor. Así que vamos a leer la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al verso 7. Dice la palabra del Señor: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia y la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque nos has dado el ejemplo de sujeción y servicio, Señor. Gracias porque en ti tenemos una idea de cómo debemos servir al hermano, cómo debemos comportarnos en medio de un mundo caído, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que reflejan esa gracia, que tu palabra hoy pueda abundar grandemente en nuestras familias, Señor, y que podamos reflejar el carácter de Cristo en lo que hacemos, Señor. Que estos principios de una vida centrada en ti pueda conducirnos a tener matrimonios y familias más sólidas, Señor. Te pedimos que pueda tu Espíritu Santo estar iluminando nuestra mente para que tu palabra penetre con facilidad en nuestros corazones, que a veces son duros, Señor. Dame sabiduría y gracia para exponer tu palabra de una manera fiel. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos llegado hasta este texto entendiendo que toda nuestra vida como creyentes debe estar centrada en Cristo. Hemos empezado hace un par de semanas cómo debemos vivir como cristianos en un mundo caído y cuán difícil es para el creyente vivir en un mundo que no ama a Dios, donde es perseguido, donde es manipulado y tantas otras cosas. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos ser un ejemplo de misericordia, de buena conducta, para ganar a los incrédulos sin palabras, sin argumentos? Es lo que veíamos hace unas 3 semanas atrás. Hemos meditado también en cómo nos sujetamos al gobierno en el capítulo 2, cómo nos sujetamos a nuestros amos en nuestro lugar de trabajo. Luisito nos compartía acerca de esta verdad. Pedro resume esta idea en el verso 17 del capítulo 2 y nos dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ese es como que en esas esferas de la vida nosotros debemos honrar a todos los hombres porque son hechos a la imagen de Dios. Debemos amar a nuestros hermanos dentro de la iglesia, temer a Dios porque es el único digno de nuestro temor, y honrar al rey, aquel que está gobernando. Aquellos que han recibido misericordia, aquellos que han sido salvados, pueden y son capaces de sujetarse en estas esferas de la vida y ser verdaderos siervos en un mundo caído. Solo ellos. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21.
la idea de, 1 Pedro capítulo 2, verso 10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces, hasta ahora, los creyentes que han recibido misericordia son los que pueden ser buenos en la sociedad civil, amando a otros, reflejando bondad cuando reciben maltrato, sujetándose a las autoridades. Los creyentes que han recibido misericordia pueden ser fieles en sus trabajos, como veíamos la semana pasada. Hoy vamos a ver que los creyentes que han recibido misericordia pueden tener una familia saludable, incluso cuando el esposo o la esposa no es creyente. Y finalmente vamos a ver la siguiente semana que los creyentes que han recibido misericordia saben cómo deben comportarse en la iglesia. Esa es la exhortación de Pedro. La exhortación de Pedro está diciendo: ustedes que han recibido misericordia, ustedes que son creyentes, deben comportarse de estas formas. Y en medio de esta exhortación de Pedro, nos da el ejemplo, el argumento de por qué nosotros necesitamos sumisión, por qué nosotros incluso podemos sufrir injustamente. Y esto está en el capítulo 2, verso 21 en adelante. Dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. En este sentido, la exhortación de Pedro tiene que ver, usen como ejemplo a Cristo. Cristo se sujetó al Padre en el plan de salvación. Cristo fue el que sufrió por ustedes, dejándoles ese ejemplo para que sigan sus pisadas. Quien cuando lo ultrajaban, no ultrajó. Quien cuando padecía, no amenazó. El ejemplo, hermano, para que tú y yo vivamos en un mundo caído, amando cuando somos despreciados, portándonos con buena conducta cuando somos ultrajados, no es simplemente porque eso es lo correcto, no, es porque nuestro Dios lo hizo, porque Jesús mismo, teniendo todo el poder para vencer y para destrozar a todo aquel que venía contra él, él padeció, él se sometió. Entonces, en este sentido es que la exhortación de Pedro a nosotros como creyentes nos está mostrando cómo debemos conducirnos en un mundo caído, cómo debemos conducirnos en un mundo que no ama al Señor. Así que en esta mañana vamos a meditar en esta tercera área, cómo tú y yo nos conducimos dentro de nuestra familia. Hoy vamos a meditar en la verdadera hermosura de que es ser creyente, esa hermosura del Evangelio, esta actitud interior que está centrada en Cristo, que afecta la forma en la que tratas a tu esposa y en la que tratas a tu esposo. Lo vamos a ver en 3 puntos. El primero, en el verso 1 y verso 2, esposa, la hermosura que permanece refleja una buena conducta. El segundo punto, verso 3 y verso 6, esposa, la hermosura que permanece es modesta. Y el verso 7, esposo, la hermosura que permanece está centrada en Cristo Jesús. Dice el verso 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Asimismo, esta palabra
nos está recordando el pasaje anterior. Si ustedes se recuerdan lo que acabamos de hablar, autoridades, lugar de trabajo, el ejemplo es Cristo, y como el ejemplo es Cristo para que tú te sometas a la autoridad en tu ciudad, como el ejemplo es Cristo para que tú te sometas a la autoridad injusta de tu lugar de trabajo, el ejemplo también es Cristo para que tú te sometas en tu matrimonio, para que te sujetes. Esta expresión asimismo se está refiriendo a los ejemplos anteriores, con el mundo, con la autoridad civil. Pedro escribe a mujeres cristianas y ellas están viviendo con un hombre que no es creyente. Esa es la realidad. Están viviendo con un hombre que es desobediente a la palabra del Señor. Y si entendemos un poco el contexto grecorromano de la cultura del primer siglo, las mujeres básicamente recibían muy poco respeto o casi ningún respeto. Las mujeres normalmente, cuando eran parte de una familia, eran dueñas del papá. En el derecho romano se conoce lo que es la patria potestad, ¿no? La patria potestad es el poder del padre sobre los hijos. El padre tiene la autoridad incluso hasta de matar a su hijo y nadie podría decir nada en aquella época. Entonces, las mujeres, mientras estaban al cuidado de sus padres, el papá era quien tenía la patria potestad sobre la mujer y la mujer tenía que hacer lo que el padre decía. Cuando ellas se casaban, normalmente esa autoridad pasaba al esposo. Entonces estamos viviendo en este primer siglo en una cultura donde las mujeres recibían muy poco respeto. Cuando las hijas se casaban, esta autoridad pasaba de forma similar al esposo y la sociedad tenía a la mujer como una esclava. La sociedad veía a la mujer como alguien que era para quedarse en casa, para criar hijos y obedecer a sus maridos. Y no que esto esté mal, pero lo veían como una esclavitud. Ahora imagínense que tu esposa en el primer siglo de repente decide ser de otra religión, ya no servir a los dioses romanos. Si ustedes se ponen a pensar a las mujeres que Pedro les está diciendo, ustedes estén sujetas a sus maridos, no son mujeres que simplemente están en un mundo donde puede ser mamá, tener tu profesión y demás. Están en un mundo donde la mujer debía estar muy sometida al marido. Es más, el marido tenía la autoridad suficiente sobre ella para lastimarla, incluso maltratarla, por estar en una religión diferente. Entonces, el propósito de Pedro es decirles, la sujeción no es condicional. La sujeción no solo es cuando tu esposo es creyente, sino también cuando tu esposo es alguien que es desobediente a la palabra. Esto significa que has rechazado literalmente el evangelio. Porque Cristo lo hizo, porque Cristo vivió así. Cristo es nuestro ejemplo. Mujer, Cristo es tu ejemplo de alguien que cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba. Por eso está ese conector que dice, asimismo como Cristo lo hizo, asimismo ustedes estén sujetas a sus maridos, incluso cuando ellos son desobedientes a la palabra de Dios. Algunas aclaraciones. Las mujeres son espiritualmente iguales a los hombres, en valor, en esencia. Simplemente Dios está ordenando los roles en un mundo caído para que las familias controlen. En este pasaje vemos tres cosas: sumisión, fidelidad y modestia, es lo que vamos a ver. Pero eso no significa que la mujer sea mejor que el hombre o el hombre sea mejor que la mujer. Esto no significa que la mujer tenga mayor valor o menor valor. No. Como Dios está ordenando las otras esferas de la sociedad, el gobierno, la sociedad civil, el lugar de trabajo, Dios está ordenando ahora la familia, el matrimonio, está colocando los roles para que esto funcione. La anarquía es un modelo que termina mal. Cuando vivimos en anarquía es cuando cada uno hace lo que quiere. No hay reglas, no hay normas,
no hay autoridades. Imagínate que tu familia sea una especie de anarquía, que tus hijos hagan lo que quieran, que tu hijo te mande. No, Dios está ordenando las cosas. Imagínate que el gobierno, que las ciudades sea una especie de anarquía, donde cada uno haga lo que quiera. Cualquiera de aquí podría de repente asesinar y nadie le haría nada. Cualquiera podría maltratar, insultar. No, Dios ha establecido un orden para que el mundo funcione, y en ese orden el Señor ha establecido diferentes roles. Y dentro de las familias, para que las familias funcionen bien, Dios ha establecido roles. Ahora, estos roles ayudan a que los matrimonios funcionen, por más que estos matrimonios sean mixtos, es decir, que un hombre no creyente con una mujer creyente estén casados. Ahora, fíjense lo que dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, no por nada. Dice, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Esta palabra sujeción tiene que ver con estar bajo el cuidado, bajo el orden, de estar bajo el rango. Sumisión, que quede claro, no implica inferioridad moral, espiritual o intelectual. Sumisión no implica que seas menos moral, espiritualmente o intelectualmente. No es eso. No tiene que ver con eso. Es el diseño de Dios para que las cosas funcionen correctamente. Vivir sin ese diseño es vivir en anarquía, es peor. Fíjense, el ejemplo está de esta idea de sumisión desde el capítulo 2. Desde el capítulo 2 el apóstol Pablo nos está dando la idea. Fíjense, dice, verso 11, capítulo 2, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por la razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas glorifiquen al Dios en el día de la visitación. Verso 13, sométase por causa del Señor a toda institución humana, sea rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores. Entonces la idea de la sujeción, de esta idea de autoridad, está en toda la carta. Y estar sujeto a alguien no implica que seas inferior moralmente, intelectualmente o espiritualmente. Ahora, fíjense ahí, la mujer no tiene que sujetarse a todos los hombres. Dice a vuestros maridos, es a sus propios maridos, y esto apunta a la intimidad matrimonial. Los que no creen en la palabra son estos hombres no creyentes, incrédulos, que han rechazado el evangelio, y Dios aún así les dice, ¿saben qué? Compórtense, que su conducta hacia ellos sea una conducta casta y respetuosa. ¿Por qué? Porque pueden ser ganados por esa conducta. Y yo veo algo aquí, hermano, y es el carácter de Dios. O sea, veo el carácter de Dios en este texto, porque a pesar de que hay hombres desobedientes que están rechazando a su palabra, que están rechazando a Cristo, Dios le pide a la esposa ser de buen testimonio, para que Dios use eso como un argumento para ganarlos con el poder de la palabra. Dios tendría toda la autoridad de hacer desaparecer a aquel marido que ha rechazado la palabra de Dios, pero en el carácter amoroso del Señor, Dios está pidiendo a la creyente que se comporte de una manera casta y respetuosa para que Dios pueda afectar esa vida con el evangelio de una forma más fácil. Dios está usando tu actitud hacia tu marido como una herramienta para que él pueda ser sometido a la palabra verdadera del Señor. Nuestro Dios es misericordioso
Y una muestra de ello es este pasaje. Esto sin palabras no quiere decir sin ninguna palabra hablada, sino sin las palabras de la esposa. Porque sabemos que la palabra de Dios es poder para salvación. Y cuando como mujeres predicamos la palabra o exhortamos, no sirve de nada si nuestra conducta no está reflejando esa exhortación. Y esto no solo se aplica dentro del matrimonio, sino en cualquier esfera de la vida. Es esto de que dice Santiago: muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar mi fe, ¿no? Que esta fe que obra. Si yo digo algo que creo y no estoy viviendo lo que creo, obviamente estoy yendo en contra de lo que creo. Si yo digo algo que creo y no vivo como creo, estoy yendo en contra de lo que creo. Porque no estoy aplicando, no estoy viviendo lo que digo. Para ilustrar esta parte, quiero citar a Betsy Gómez. Ella es parte del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, y Betsy comenta, dice: puedo imaginarme lo que se siente en el corazón de una joven que no se ha casado al leer esto. Puede sentirse como esclavitud, como un llamado denigrante y abusivo, pero créeme, es todo lo contrario. Antes de que el pecado arruinara la hermosa relación entre los esposos, la sumisión no era una carga en lo absoluto, era una disposición natural que le traía gozo. ¿Por qué? Porque ella no tenía ningún temor, porque el deseo del esposo era proteger y suplir las necesidades de la mujer, así que no existía ningún peligro. Pero el pecado torció todas las cosas. Como consecuencia, la relación entre ellos se dañó, y ahora la mujer se resiste en someterse, así como el esposo en asumir su rol. Fin de la cita. Hermana, esto puede sonar mal, pero era el diseño de Dios. Ninguna de estas relaciones pueden ser unidas por el Evangelio si no estamos viviendo el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con el diseño profundo del Señor desde antes de la fundación del mundo. Algunas aplicaciones para tu vida en este primer punto. Las esposas pueden y muchas veces quieren amoldar a sus esposos. Ellas quieren guiarlos, quieren mostrarles: esto está bien, este es el camino, y quieren hacerlo muchas veces con sus palabras. Pedro les recuerda: el plan de Dios es que ustedes impacten a sus esposos no por medio de pequeños sermones disuasivos, sino por medio de una sumisión piadosa, buena conducta en el temor del Señor. ¿Quieres ganar a tu marido que no es creyente, que aborrece, que te lanza la Biblia en la cabeza? La forma es buena conducta, un carácter piadoso. ¿Sabes por qué puedes hacer eso? Por el capítulo anterior. El capítulo anterior dice: ustedes que han recibido misericordia. El capítulo anterior nos da como ejemplo a Cristo, a quien que fue ultrajado, no respondió ultrajando. Aquel que sufrió, aquel que padeció, asimismo ustedes. Porque si sacamos a Cristo de esta ecuación y si sacamos la misericordia de esta ecuación, obviamente no puedes. Pero si eres creyente, que has alcanzado misericordia, vas a poder vivir con una conducta piadosa en el temor del Señor que afecta a tu marido. Es más efectiva tu conducta que los pequeños sermones. Lo efectivo contra los no creyentes es nuestra conducta. Y esto es algo que vemos desde el capítulo 2. A fin de que por su conducta ellos sean ganados. Pasa exactamente lo mismo aquí en el 3. Ahora, ¿eso significa que voy a tener que sufrir maltrato y otras cosas? No. O sea, el sentido tiene que ver cuando tu marido te dice: vas a irme a robar un banco. Obviamente vas a obedecer a Dios antes que a los hombres porque temes a Dios. Pero hay orden, y ese orden tiene que ver con cosas que hacemos dentro de nuestra familia. Cada uno de nosotros sabe cómo nos comportamos dentro del diseño del Señor. Nosotros sabemos, nosotros entendemos esto. Así que mujer, esposa, la hermosura que permanece
está reflejada en tu buena conducta. ¿Sabes qué es hermoso? Una mujer que refleja una conducta casta y respetuosa. Segundo punto, esposas, la hermosura que permanece es modesta. Verso 3 al 6. Y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. El texto no está prohibiendo a las esposas cuidarse, peinarse, usar joyas o ropas bonitas. Solo que una vez en la cultura greco-romana de la época, el atavío era algo superficial. El atavío de la mujer era algo que dominaba el interés de las mujeres. El aspecto se constituía en su preocupación principal y primordial. Vivían para eso. Usaban a menudo peinados ostentosos y eran peinados bien altos que eran pintados con diferentes colores. Se colocaban joyas en esos peinados. Algunos comentaristas dicen que un peinado de la época costaría alrededor de $1,000 el día de hoy. Entonces quiero que se imaginen cuán ostentoso y cuán costoso era. El exterior estaba volviéndose lo principal. Ahora lo que Pedro quiere decir es que el exterior no contribuye en nada en la belleza interior. Esto no quiere decir que prohibido maquillarse, prohibido usar aros. No es una prohibición. Siendo es mejor ser casta y respetuosa. Es mejor ser modesta. Es mejor, ese es el mejor adorno. El adorno no sea el externo, sino el interno, con un espíritu tierno y sereno, porque eso es precioso delante del Señor. La belleza que permanece, hermana, no es externa. La belleza que permanece es interna. Proviene del corazón, no es lo que vistes, es quien tú eres en el Señor, y quien tú eres en el Señor es aquella que ha alcanzado misericordia. Ese es tu valor. El texto es claro. Hermana, todo lo externo pasa. Puedes gastar en Botox, ya que a 6 meses necesitas un nuevo Botox. Puedes gastar en cirugía, ya que un tiempo vas a necesitar. Las arrugas van a llegar, nadie está libre de arrugas. Los dolores articulares van a llegar, nadie está libre. Pero ¿sabes qué permanece? Tu corazón, que se refleja en qué? Buena conducta, piedad, un corazón que refleja un espíritu tierno y sereno. ¿Sabes cómo puedes mantener enamorada a tu esposo? Con tu conducta. Yo sé que algunos dicen este consejo, a mi esposa se lo han dado algunas veces: hijita, tienes que estar siempre bien, ¿no? Maquillada y demás, porque así tu esposo te va a ver siempre bonita. Y está bien, sí, está bien, es una realidad. Pero ¿saben de qué nos enamoramos más? De un espíritu tierno y apacible, de una conducta casta y respetuosa. ¿Y sabes qué es lo bueno de eso? Que si ha partido de Jesús, de alguien que ha recibido misericordia y ha visto en Jesús como un ejemplo, eso permanece. Tienes 70 años, permanece. Tienes 80 años, permanece. Y el amor es duradero. Es un adorno bueno, es el mejor adorno que puedas tener. Es la mejor inversión que puedes hacer. No es manillas de oro, no es oro, es vivir buscando al Señor para que el fruto de esa búsqueda sea una conducta que refleja un espíritu tierno y apacible. La pregunta aquí es, hermana, ¿de qué dependes para sentirte hermosa? El punto de Pedro es: no dependas de las cosas externas, sino de lo interno. Eso es algo que no va a perecer nunca. Es un adorno eterno. Esa belleza interior es incorruptible. Eso significa que no decae,
no empeora, no se oxida, no se arruga, no necesita retoque, permanece. Y eso es hermoso. Afable, esa actitud humilde, dócil, expresada en una sumisión paciente, apacible, que tenga dominio propio, que sea tranquila, que sea calmada. Y aquí nos da una ilustración, nos da la ilustración de Sara. Dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Hermana, Sara está haciendo una cita al Antiguo Testamento donde Sara se sometió muchas veces a las actitudes de Abraham. Muchas veces Abraham estaba equivocado, no fue la mejor decisión, pero aún así Sara obedeció porque Sara temió a Dios antes que a los hombres. Sara confió en el Señor. Hermana, teme a Dios, confía en Él, sé fiel en someterte, en hacer lo correcto, y esa actitud puede ser usada para salvar a tu esposo. Sigue el modelo de Sara y vas a ver que Dios va a responder. Una vez más, esto tiene límites cuando tu esposo te manda a sobrepasar la ley del Señor. No quiero que piensen que esto es una sumisión con látigo y no. Cuando hay algo así, denúncialo a la policía. Es el correcto. ¿No? Todo tiene un orden. ¿Se acuerdan? Hay un orden en el gobierno, hay un orden en el trabajo, hay un orden en la familia. Cuando algo sale mal aquí, cuando hay algo que está violando la ley, por ejemplo, maltrato físico, maltrato doméstico, hay un orden. Eso se denuncia al gobierno para que la justicia haga. Todo tiene un orden. Entonces, cuando nosotros queremos mezclar las esferas de la vida que Dios está colocando por separado, es cuando las cosas empiezan a salir mal. Entonces, por eso digo, hay los límites de todo esto, ¿no? Está hablando en el contexto de sumisión, fidelidad, en un contexto familiar, ¿no? que todo esto está pasando. Ahora, quiero ilustrar esto citando a Betsy Gómez una vez más, de Aviva Nuestros Corazones. Ella comenta, dice, esto es lo opuesto a lo que la sociedad nos grita hoy en día. La cultura juvenil te dice que la sumisión es para chicas débiles y que la pureza y castidad son palabras pasadas de moda. Te invita a ser agresiva, escandalosa, a luchar por tus ideales y a seducir a todos aquellos con la manera en la que vistes. Pero ¿sabes qué? La manera de vivir de una chica que no tiene esperanza, y ese no es tu caso, porque eres una hija de Sara y al igual que ella no tienes nada que temer. Puedes ir en contra de la corriente sin miedo porque tienes toda tu esperanza en tu Salvador. Fin de la cita. Hermana, lo mejor es temer a Dios, confiar en el Señor. Si Dios está diciendo que este es el diseño, pon tu fe en el Señor, confía. Confía. Yo sé que hay muchos testimonios y podríamos citar aquí de mujeres que han sido fieles, que han temido a Dios y hoy tienen a su esposo sentado a su lado aquí en la iglesia. Yo sé que hay. Y seguramente no los han ganado por un gran sermón o porque han llevado al pastor que les exponga el evangelio. Simplemente han ido ganándolos con su conducta, con el amor, con ternura, con un espíritu afable. Hermana, confía en el Señor, que lo que el Señor nos coloca en su palabra es bueno y el Señor va a ser fiel con cumplir con lo que Él dice. Espera en tu Salvador. Sara está obedeciendo a Dios antes que a Abraham y eso hace que obedezca a Abraham. Pero ella sabe que el Señor es quien está mandando las cosas. Una mujer puede confiar en su propia habilidad para influenciar, para controlar a su marido. Una mujer puede confiar en su belleza externa para influenciar, para controlar a su marido. Pero te aseguro que eso un día termina.
Lo que permanece es confiar en Dios, cultivando un espíritu afable, tierno y apacible. Y vas a ver cómo las cosas funcionan de una mejor manera. Algunas aplicaciones en este punto. Todo lo que es externo, hermana, simplemente se corrompe, se deteriora. No importa la cantidad de arrugas que puedas tener, no importa el paso de los años, el corazón afable, el espíritu manso no se deteriora porque viene de Cristo, viene del Evangelio que permanece. Enfócate en tu corazón, vístete por dentro. ¿Cómo? Disciplinas espirituales, lee la palabra del Señor, mantente en oración, que tu valor no sea el externo, que tu valor sea interno, que reflejes dentro de ti el fruto del Espíritu Santo. Eso es bueno. Recuerda, tu confianza está en el Señor, tu seguridad está en Él. ¿A quién temes más? Espero no salir de aquí apedreado. Haz el bien y deja el resultado para Dios. Tú enfócate en hacer el bien y deja el resultado para Dios. Es la forma en la que vas a ganar a tu esposo que aún no ama al Señor. Y si tu esposo ama al Señor, estoy seguro que el matrimonio va a funcionar mucho mejor si ambos están enfocados en su rol. Último punto, esposo. La hermosura que permanece está centrada en Cristo. Verso 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Vosotros, maridos, y aquí empieza la lista para nosotros. Igualmente se refiere a lo mismo, todos los puntos anteriores. Ustedes, maridos que han alcanzado misericordia, que ven a Cristo como ejemplo de sufrimiento, ustedes igualmente modelen a Cristo en la relación con sus esposas. Si están sujetos a Cristo, ustedes tienen que reflejar esto en la forma en la que tratan y cuidan a sus esposas. Entonces, los maridos creyentes deben obedecer a estas tres responsabilidades: cuidar, servir y amar. La primera dice: vivid con ellas sabiamente, convivid de manera comprensiva, y esto tiene que ver con consideración. Consideren lo que ellas quieren, consideren lo que ellas están pensando, sé considerado, sé sensible con sus necesidades físicas y emocionales. La palabra vivir ahí significa literalmente morar juntos, convivir con la persona que quieres cuidar, amar. Ahora, esto para nosotros suena normal, ¿no? Es normal, o sea, tengo que pensar en la persona que estoy viviendo, pero una vez más quiero transportarte a la iglesia del primer siglo, en la mentalidad greco-romana. Decirle a un romano es: considera qué quiere tu esposa, sería un insulto para eso. O sea, que si yo tengo la patria potestad ahora, ¿cómo que voy a considerar a mi esposa? Yo mando. Pedro le está diciendo: no, vive con ella sabiamente, convive con ella de manera comprensiva. ¿Quieres ganar a tu esposa que no es creyente? Considera, sé considerado, sé sensible a sus necesidades físicas, emocionales. Segundo punto, sé caballero. Dice: como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor. Es un brazo más frágil, es mujer. Eso no significa que tenga un carácter débil, un intelecto débil. Tampoco significa que las mujeres son espiritualmente más débiles. Simplemente está hablando en el sentido físico del hombre y la mujer. O sea, es evidente que físicamente el hombre tiene más fuerza que una mujer y menos fuerza una mujer. Es un poco el contexto. Entonces, con la mente en eso, los esposos cristianos deben ser proveedores, protectores
de una forma sacrificial. Sé caballero. Igual, si te pones a pensar esto, para un hombre del primer siglo era caballero. Si yo mando aquí, ¿cómo voy a ser caballero, Pedro? Fíjense cómo Pedro está revolucionando la cultura de la época. Considérenlas. Nuestra manera sea comprensiva. Trátenla como un vaso más frágil. Dándole honor. Una frase fuerte. Yo pregunto, maridos, ¿qué significa darle honor a tu esposa? Pasamos de largo esa pequeña frase. ¿Cómo das honor a tu esposa? ¿Cómo la sirves? ¿Sabes qué? Cuando damos honor como hombres, es algo que tiene que ver con ser más que caballeros. Para mí el dar honor ya tiene que ver con ¿hace cuánto tiempo que no le das un ramo de flores? ¿Hace cuánto tiempo que no la honras con una buena cita, con la comida que a ella le gusta? ¿Hace cuánto tiempo que no eres caballero en saludarla, llegar a casa? ¿Hace cuánto tiempo que no la ayudas con alguna tarea? ¿Cómo le das honor? ¿Hace cuánto tiempo que no le compras aquel vestido que tanto le gusta en el shopping? ¿Hace cuánto tiempo que no le das honor a tu esposa? Y es igual que el otro punto. Las mujeres tienen sus cosas, los hombres tenemos cosas que hacer como creyentes. Entonces tenemos 2 puntos, hombres. Primero, consideración. Segundo, caballerosidad. Y el tercer punto tiene que ver con compañerismo. El texto dice, vosotros maridos igualmente, todo lo anterior, convivan de una manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor, como a coheredera de la gracia de la vida. Y ahí tiene que ver con compañerismo. No se refiere a vida eterna, no está hablando el texto de vida eterna, está hablando de la amistad íntima y verdadera que produce el matrimonio. Es la persona con la que estás compartiendo, y ahí la palabra gracia es charis en griego, pero se refiere a un don inmerecido. Y esto refleja el matrimonio. El matrimonio es providencia de Dios, es un regalo del Señor, diseñado perfectamente en el Edén. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Así que un inconverso tiene un regalo inmerecido de Dios que se llama matrimonio, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y ese es ese regalo de la gracia, de la vida. ¿Con quién vas a compartir tus días? El matrimonio es esa providencia. Ahora, una vez más, en el contexto greco-romano de la época, ellos no esperaban que sus esposas sean sus compañeras. Ellos esperaban que sus esposas sean sus sirvientes. Que sus esposas hagan las cosas del hogar y críen a sus hijos. Ahora aquí le está diciendo, no, ellas son sus compañeras, son sus amigas. Es parte de la vida del creyente. Considerarlas como coheredera de la gracia de la vida. Están heredando la vida en este mundo con ellas y va a ser tu compañera hasta el último día de tu vida. El esposo cristiano debe cultivar estas responsabilidades con amor, consideración, caballerosidad, compañerismo. Hermano, es la mujer que te va a acompañar cuando los hijos no estén. Es el hombre que te va a acompañar cuando los hijos ya no estén. Algunos de ustedes quizás están pasando por este momento en el que el nido se vacía. Tienes una persona ahí a tu lado. Y la palabra dice que si eres mujer, debes amarlo con una conducta tierna y apacible. Si eres hombre, debes ser considerado caballero, buen compañero de ella. He visto hombres morir solos por haber tomado malas decisiones en sus vidas. Y los hombres que mueren solos es horrible.
Es lo peor conocer a alguien que no tiene nadie más en la vida, porque ha fracasado en todo esto. He visto hombres morir agarrados de la mano de su esposa, sus esposas fieles, porque han sido creyentes. Y esto es lo más hermoso que puedes ver. Una de las visiones del Evangelio más lindas es ver un matrimonio viejo, de años, y vos ves a la esposa o a la esposa sentado en un lecho de muerte, orando por él, clamando por él. Hermano, vivir como el diseño que Dios nos ha dado va a hacer que mientras estemos de este lado de la eternidad, vivas con la gracia y la misericordia y el Evangelio. Y ahí hay un para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Algunos dicen que por el contexto, esto se podría decir que es específicamente para la oración de la salvación de mi esposa o esposo, pero no hay nada que defina esto. Yo creo que se refiere a todas las áreas. Hermano, es fuerte. Dios no va a escuchar tus oraciones, van a ser estorbadas. Es una fuerte advertencia si tú no estás ejerciendo tu compromiso de hombre dentro de tu familia. No importa que tu esposa no sea creyente. La caballerosidad, el compañerismo y el amor y consideración debe ser parte de tu vida. El fallar como esposo piadoso tiene consecuencias. ¿Cuáles son? Tus oraciones no van a ser escuchadas. La enseñanza de Pedro es radical. Spurgeon comenta, y con esto voy a ilustrar este punto, dice: en efecto, para verdaderos creyentes la oración es tan invaluable que el peligro de obstruirla es usado por Pedro como un motivo de por qué en su relación matrimonial y asuntos del hogar deben comportarse con mucha sabiduría. Él ordena al marido que viva con su esposa de acuerdo con su conocimiento y rendirle amor honorable a ella, no sea que sus oraciones unidas sean estorbadas. Cualquier cosa que estorbe la oración está mal. Cualquier manejo de la familia o el deseo de un manejo que está hiriendo el poder de su oración es peligroso. Hay una demanda urgente para cambiar algo en tu vida, en tu matrimonio. Algunas aplicaciones en este punto: ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu compañera de vida? Esposo, la sumisión no se demanda. La sujeción no se demanda. Esposo, aquí no dice, dile a tu esposa, sujétate. La sumisión la ganas siendo un buen representante del Evangelio. Si tú ejerces este rol conforme a la piedad, confiando en Cristo, sin temor, la sumisión vendrá, te lo aseguro. Y no es que sea el fin final o la motivación final, pero Dios es tan bueno que ordena nuestras vidas y matrimonios. Eso te permite vivir mejor de este lado de la eternidad. Para concluir, quiero leer de nuevo 1 de Pedro 2:21. Recuerdan, hay dos palabras que nos unen la idea. Asimismo, mujeres, luego a los hombres, les dice a vosotros maridos igualmente, y esto tiene que ver con lo que voy a leer ahorita. 1 de Pedro 2:21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como oveja, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Hermana,
la sumisión te hace más parecida a Cristo. Esto conjuntamente, un buen testimonio, es la mejor herramienta que tienes para ganar a tu familia para Cristo, para que ellos vengan a los pies del Señor. Hermano, vivir en el amor de Cristo te hace más parecido a Cristo. Eso hará que tu esposa, que no cree, pueda ser ganada para los pies de Cristo. Así como la hermosura del Evangelio que permanece, la hermosura interior del Evangelio que está en tu corazón va a permanecer en esta mañana. Necesitas a Cristo. En medio de un mundo donde el pecado ha oscurecido las relaciones matrimoniales, hay una esperanza y es la luz del Evangelio. El Evangelio restaura todo lo que el pecado ha dañado. Ahora una mujer que cree en Cristo como su Señor y su Salvador, ha nacido una esperanza viva, y esa esperanza tiene que ver en cómo va a tratar a su esposo, buscando el diseño original del Señor, temiendo al Señor y no a la forma de su trato. Hermana, estás bajo el cuidado del buen pastor y guardián Jesús. Confía en Él. Hermano, estás en el cuidado del buen pastor. Confía en cómo debes amar a tu esposa y cómo debes honrarla. Tu esperanza no está en que tu cónyuge cambie. Tu esperanza en que Dios sostenga tu vida y Él va a sostener tu matrimonio. Amén. Ponga en pie toda la iglesia, podamos orar. No es experiencia, es palabra de Dios. La palabra de Dios es quien manda y gobierna nuestros corazones. Tómate este tiempo para orar, para hablar con el Señor. Tómate la semana para que este texto pueda confrontar tu vida. Es difícil, no es fácil. Por eso ahí está el ejemplo de Cristo en el medio. Cuando lo ultrajaban, no ultrajó, sufrió injustamente. Hermana, hermano, es así la vida en este mundo. Tú sé fiel al Señor y estoy seguro que eso va a fortalecer tu alma y tu belleza va a ser algo que permanece para siempre. Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias porque vemos que hay un orden, Señor, en cómo has diseñado las cosas. Ayúdanos a respetar ese orden, Señor. Ayúdanos a hermosear el interno a partir de nuestro corazón, para que lo externo también sea bello para las otras personas, Señor. Que el Evangelio sea lo más hermoso, porque sabemos que eso es lo que permanece para siempre, Padre. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.